diciendo. Ajá. ¿Sí? El cálculo solo tiene una hoja de cálculo, ¿no? Esa. Sí, pero sino que tiene varios ejercicios Tiene dentro de la varios misma hoja. cuadritos dentro de la misma hoja. En idea Yo, ya está a que ver. se duerme. ¿Qué? Listo, ya estamos en clase. ¿Listo? Bueno, presten atención que ya está grabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a seguir los pasos que yo les vaya diciendo. Ok. Ya están dentro de la plataforma, ya dentro de el trabajo de clase, están en trabajo fin de semana y dentro de fin de semana van a ir al taller que dice taller función cianidada, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacen clic derecho y abrir una nueva pestaña para poderlo descargar. Supongo que ustedes ya lo descargaron, ¿no es cierto? Estoy grabando acá pues para los que no estén aquí, ¿listo? Ya cuando abro la nueva pestaña pues obviamente le doy descargar. ¿Listo? Ya descargué el taller, obviamente lo abro para ver qué contiene. ¿Listo? ¿Ya abrieron ustedes el taller? Listo. Le dan a habilitar edición. ¿Sí? Y como somos un poquito ciegos, entonces lo que vamos a hacer es aumentar un poquito de zoom para concentrarnos en un ejercicio a la vez. ¿Listo? Bueno, el primer ejercicio nos da velocidad en carretera en kilómetros por hora. ¿Sí lo ven? ¿Sí, Ruth? El primero. ¿Y qué dice? Velocidad en carretera, kilómetros Sí. por hora. Ajá. El comentario, ¿no es cierto? Ingrese condición. Ahí ese correcto lo vamos a borrar. Le vamos a dar suprimir. ¿Sí? Porque si ya está hecho, pues no es la intención copiar lo que ya está hecho, ¿cierto? Y vamos a ver toda la información. Dice. Bueno, eso sí no entiendo por qué colocaron un él o ella. Este no lo hice yo. ¿Listo? Entonces miren, dice. Hay una tabla de información. Noten que dice que si la velocidad es menor a 40 kilómetros por hora, le debemos colocar un comentario que diga lento. Dice que si va desde 41 hasta 80 tiene que ser correcto. Y si es mayor a 80, debemos colocarle una multa, ¿no es cierto? Entonces es un ejercicio en donde de acuerdo a la magnitud de la velocidad tenemos que colocar un comentario en tres niveles, ¿no es cierto? Multa, correcto y lento. ¿Claro hasta ahí? Ahora, cuando tenemos de este tipo de ejercicios, que son una condición con tres consecuencias, entonces lo que tenemos que hacer es escoger los valores que son superiores, no los inferiores. Notan que comienza con 40 y después de 40 a 80 y mayor que 80. Lo normal sería que si ustedes lo ven así, escogieran de 40 al principio, pero no, ustedes van a coger es por la parte de arriba, los valores más altos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a establecer la condición. Ustedes se hacen sobre G7, ubíquense en G7, No, ¿ya? pero es que aquí yo lo reinicié y acá aparecía que no empezaba desde el mayor, sino desde el menor. Sí, claro, sí, aparece ahí. Solo que ahorita lo que tienen que hacer ustedes, vamos a colocar la condición, pero desde la parte superior. Sí, yo lo Lo veo. vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces estoy explicando cómo hacerlo y después ustedes, si quieren ver el video y listo. Simplemente traten de seguirme el paso. Si no pueden seguirme el paso, no importa que ahí está el video. Bueno, listo. Entonces me ubico en G7. ¿Ya están ubicados en G7? Entonces colocan igual porque vamos a insertar una función lógica así, ¿cierto? Entonces igual. Tipeo sí y hago doble clic sobre el sí que aparece, ¿no es cierto? Listo. Noten que lo que primero vamos a comprobar que va a ser el valor igual sí Y se da doble clic en sí. en sí, ¿no es cierto? Se inserta, ¿no es Aparece en cierto? paréntesis. Ahora me pide como primer argumento la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? ¿Qué es lo que yo voy a comprobar? ¿Sí? Si es verdadero o es falso. ¿Qué sería? En este caso sería la magnitud de la velocidad, pero estamos hablando solo de la primera. ¿En qué referencia está? En F7. Entonces hacemos clic sobre F7. ¿Sí? ¿Sí? Entonces apareció F7 dentro de prueba lógica, ¿no es cierto? Pero si esa F7 es mayor que ¿cuánto? Que 80. Que 80, pues vamos a tomar el máximo. Entonces vamos a tomar todos los valores que sean mayores a 80. Mayor que 80, listo. Mayor que 80, ¿listo? Ajá. Bueno, cuando yo estoy... ¿Ya? ¿Y cómo? Ah, ¿No es menor? mayor que 80, primero es apertura, después cierre, ¿no es cierto? Con las paticas abiertas y después cierre. Ese es mayor Ah, que... termina en 80. O sea, termina así. Sí, mayor que 80. ¿Listo? Mayor que... Así. Ah, ya, ya. ¿Listo? Mayor y el 80. ¿Listo? ¿Así vamos bien? Sí.
Sí. Listo, entonces punto y coma porque ya eso es lo único que queremos comprobar, ¿no es cierto? Sí. Si colocamos punto y coma, sigue el siguiente argumento. Ven en la parte de abajo que se puso en negrita, valor sí verdadero, ¿no es cierto? Sí, verdadero. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en caso de que eso, o sea, que la velocidad sea mayor que 80? Entonces pone tenemos que multa. colocar un Entre texto, comillas. entre comillas, que sea multa. Entonces tengo que, shift, coloco comillas, comillas, que se hacen las mismas comillas. Comillas. Ahí está. Voy a colocar la palabra multa y cierro las comillas. Ajá. ¿Listo? Y coloco un punto y coma. ¿Hasta ahí vamos bien? El valor sí falso. Pero miren que falta, ya colocamos multa, pero que falta que sea correcto y que sea lento, que son dos consecuencias. Y solo queda un espacio, valor sí falso. ¿Qué tengo que hacer? Anidar otra función lógica sí. Entonces después de ese punto y coma voy a volver a escribir sí y otra vez hago doble clic sobre el sí que despliega. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora que vamos a comprobar nuevamente quién, la magnitud de la velocidad, ¿no es cierto? ¿En dónde se encuentra? ¿En F qué? F7. En F7. Podemos tocar F7 o podemos escribir F7, como queramos. ¿Listo? ¿Desapareció? Entonces miren que nosotros ya dijimos que ya tomamos todos los que eran mayores que 80. Ya todos los que sobran van a ser iguales a 80 o menores que 80. Ya. ¿Tengo que especificar eso? No. No, porque ya todos van a ser iguales a 80 o menores que 80. Sí. ¿Sí? Entonces no hay que especificarlo. Lo que tenemos que especificar que sean mayores que 40. Ok. Entonces mayor 40. Ajá, entonces F7 sería mayor que 40. No tengo que decirle ni que 41. ¿Cómo se usa el I, profe? El I cuando La son Y. varias condiciones que se deben cumplir todas. Estas no son varias condiciones. No, esas Ah, son la varias lista. consecuencias. Ah, ok. No, ahí es que me confundo. Ahí no Ah, noto lo que estoy- Si quiere, lo- ahorita vemos una que sea Aún así, sí. condición. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el ejercicio que hicimos que para que él fuera aprobado, para entrar al equipo de baloncesto tenía que medir más de uno y tanto, un 80 y tener 16 años o más? Pues, ¿cuántas condiciones habían? La edad, una, y la estatura, otra. Dos. ¿Y las dos tenían que cumplirse de forma obligatoria? Sí, Sí, es que ahí se se puede. utiliza la I. Vale. ¿Listo? Más o menos esa es la cosa. Listo, entonces estamos en la prueba lógica y decimos que F7 tiene que ser mayor que 40. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Listo, punto y porque como. punto y coma. ¿Qué pasa si eso es mayor que 40 y al mismo tiempo igual o menor que 80? Entre comillas, Entre correcto. comillas tiene que ser correcto. Y cierro las comillas, punto y coma. Ahora noten, ya no puede ser ni multa ni correcto, que es lo único que queda. Lento. Lento, entonces ahí simplemente tenemos que colocar Escribir entre comillas, entre comillas, lento, sí. porque es la Ya única no hay opción que necesidad queda. de hacer nada más. Ajá, lento, cierro la comilla y cierro dos veces paréntesis. ¿Por qué? Porque se abrieron dos paréntesis. Dos Y ya. paréntesis Y listo, ahora hago enter. Les tiene que aparecer correcto ahí, ¿no es cierto? Ahora se ubican sobre G7. Ubíquense en G7. Ubíquense en G7. Vayan al control de autorrelleno, que es la parte superior, derecha inferior de la celda. Y tiene que aparecer la crucecita del autorrelleno. ¿Ya? Listo. Hagan doble clic sobre ella para autorrellenar. ¿Listo? Lo que debe aparecer es correcto, lento, multa, correcto, lento. Correcto, lento, multa, correcto, lento. ¿Sí? Correctamente. Listo. Yo no entendí qué hacer con esa pestañita de allá arriba para rellenar. Ahí ya colocó en la tabla de resultados. Autorrelleno nomás. Clic izquierdo sostenido o doble clic. Permíteme. Ya Sí, eso. tengo ya Eso. Sí, eso. Bueno, claro, está ahí. Doble clic. Sí, doble clic o clic izquierdo sostenido, como quieras. Ah, vale. Bueno, fácil hasta ahí, Sí. pero se supone porque nos dio igual, ¿no es cierto? Ajá. Pero es que supongan que están en su trabajo y no le están diciendo las cosas como tal, tienen que verificar que los resultados sí concuerden. Ah, sí, Entonces tienen que decir 50, 50 en qué intervalo está, entre 41 y 80, Ajá. ¿qué tiene que aparecer correcto? Aparece bien. Sí. El 40 en qué está, en lento, aparece lento. El 40 está lento, Bien. correcto. El 90 es mayor que 80, por lo tanto tiene que aparecer multa. Sí. El 80 no es mayor que 80. Entonces está dentro del segundo rango que es correcto. Está entre 80. Ajá. 41, 80. Y 20, pues obviamente es lento porque es menor o igual a 40. Perfecto. Está perfecto, no hay ningún problema, sencillo. ¿Fácil? Listo. Vamos a el siguiente. Al de índice de masa corporal. Bueno, Ok. voy a pausarlo un segundito porque quiero
conectar el computador. Listo. Bueno, entonces ahora el segundo ejercicio tiene que ver con el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal, muchachos? Es como una proporción que te dice, bueno, no es qué tanto pesas, porque hay personas, por ejemplo, entre su estatura y su masa, ¿no es cierto? ¿Sí? Si esto, tú tienes un índice de masa corporal que, por ejemplo, está entre 18,5 y 25, tú estás normal. ¿Sí? Tu proporción estatura-peso es normal. ¿Ok? Tú eres una persona saludable, al menos en peso y estatura. Pero, por ejemplo, si ya pasa de 30 ese índice de masa corporal, eres obeso. Tienes riesgos de presión, cardíacos, diabetes y todo ese tipo de cosas. Entonces, tu índice de masa corporal debería estar entre 18,5 y 25. Pero, ¿cómo calculamos el índice de masa corporal? Forma muy sencilla. Hay una fórmula que es tomar el peso y dividirlo entre la estatura al cuadrado. ¿Cómo se halla la estatura al cuadrado? Se multiplica ese valor 2 veces. No por 2, sino 2 veces. ¿Sí? Que ese es como un inconveniente que tienen al cuadrado. ¿Pero es... no da lo mismo? No. No. 4 al cuadrado es 16, 4 por 4. No 4 por 2, 8. Es diferente. Ajá. Sí, sí, a eso me refiero. Es que yo te entendí o sea, Por sí dice mismo, por 2 veces. No, 2 veces, no por 2. Es Dos diferente. veces es diferente a por dos veces. ¿Listo? O el doble es diferente. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hallar la que les digo, la fórmula. Entonces nos vamos a ubicar en O6. Ubíquense en O6. No. O6. ¿Listo? Noten que ahí no vamos a colocar ninguna lógica. Sí, lo que vamos a hacer es que hallar el cálculo del índice de masa corporal de la persona que mide 1,70 y tiene, por ejemplo, 50 kilogramos de peso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo, entonces como vamos a insertar una fórmula, lo primero es colocar igual. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Listo, entonces el índice de masa corporal de esa persona comienza por colocar el peso, o en este caso la masa, que es más específico, ¿no es cierto? La masa está en N6. Entonces hagan clic sobre N6. Listo, entonces igual N6, ¿no es cierto? N6. Ahora coloco el slash, que es el dividido, Se divide. y abro paréntesis. Por aquello del orden operacional, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces voy a colocar paréntesis para que primero haga esa operación. Sí. ¿Y cuál es la operación que va a ir dentro de ese paréntesis? Voy a colocar la estatura que está en P3. Y cierro paréntesis. No, primero abres paréntesis y haces clic sobre P3. Y después lo cierro. Y después multiplicas, colocas asterisco por P3. Y cierras paréntesis. Y cierras paréntesis. ¿Sí? 17. Entonces, ¿cómo quedó? No, pero todavía no hemos terminado la fórmula. ¿Por qué? N6 sobre, entre paréntesis, P3 por P3. ¿Sí? Pero noten que P3 tiene un dato que es la estatura, pero ese es un dato que está en una posición fija. Cuando está el dato en posición fija, ¿de qué tipo tiene que ser la referencia? Absoluta, relativa, absoluta. absoluta. ¿Y cómo hago para absoluta? Pues entonces selecciono el P3 por P3, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya lo seleccionaron. Y F4. Para los portátiles funciona F4. ¿Listo? ¿Les quedó en absoluto ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Los dos P3? Sí, a los dos P3 porque es la posición fija. Y ya hago clic de afuera y le doy enter. Yo 17,3 o 17,30. Listo. Ahora me ubico en la referencia O6. ¿Listo? Ubíquense sobre el control de relleno y hacen doble clic. ¿Listo? ¿Sencillo? Noten por ejemplo que está 17.30, que está dentro del rango. 17.30 es menor que 18, entonces hay una persona que está en infrapeso. 24,2 es normal, 31,14 es obeso, 25,26 es sobrepeso y 23 es normal. Entonces eso es lo que queremos obtener en clasificación. Ahora vamos a hacer la clasificación. ¿Sí? Pero comparando ¿qué? El índice de masa corporal. Bueno, entonces vamos a ir en P5, en P6. En P6. Ubicamos en P6 y coloquemos igual. Igual sí. Y hago doble clic. Listo. ¿Qué vamos a comprobar? El índice de masa corporal. ¿En qué referencia está? En O6. ¿Listo? Si O6 y comenzamos por arriba, ¿no es cierto? ¿Mayor o igual a cuánto?
6 es mayor o igual a 30. 30. Mayor o igual a 30. Ya les había dicho que comenzamos por arriba, ¿no es cierto? Punto y coma. Igual, falta, ¿Me ¿Sí? pregunta? Entre comillas va a ser obeso. Va a ser obeso. Y cierro comillas. ¿Sencillo? Bueno, hay más de dos consecuencias más, ¿no es cierto? Sobrepeso, normal, infrapeso. Entonces tenemos que anidar ¿qué? Otro sí, ¿no es cierto? Otro sí. Entonces vamos a anidar otro. Ah, bueno, se me olvidó el punto y coma, ¿no? Punto y coma. Punto y coma, sí. Sí. Y doble clic. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vamos otra vez a verificar el O6, ¿cierto? O6. Con O6, ¿listo? Noten que nosotros ya sabemos que es menor que 30. Todos son menores que 30, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O 6 menor que 30. ¿Cómo así que todos son menores que 30? O sea, como ya quitamos los obesos, todos quedan menores que 30. Ah, sí, claro. Todos son menores que 30. Colocamos menor Entonces yo no me que tengo que preocupar por los menores de 30. Simplemente tengo que decir que sean iguales o mayores que 25. ¿Sí? Iguales o menores. Iguales o mayores que mayores 25. Para que sea sobrepeso. Miren que en la celda anterior cuando dice normal tienen que ser menores que 25. Entonces para que sea sobrepeso tiene que ser igual a 25 o mayor que 25. ¿Sí? Tienes que ser mayor o igual a 25. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí. Listo. Punto y coma. ¿Sí o no? Eso equivale a decir entre 25 y 30. Ujú. Entre 25 y 30 o igual a 30. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué van a hacer ahí? Sobrepeso entre comillas. Sobrepeso. Entre comillas, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Sencillo? Punto y coma. Punto y coma. Ahora, ¿cuántas consecuencias quedan? Hay Dos. dos. Normal e infrapeso. ¿Otra vez ¿Cierto? sí? Entonces, otro sí. ¿Claro hasta ahí? Sí. Listo. Entonces noten que ese sí, ¿no es cierto? Va a comparar algo. ¿Qué va a comparar? Nuevamente el índice de masa corporal. ¿En qué ubicación está? En O6. O6. ¿Y O6 qué tienen que hacer? Ya no tenemos que decir que sea menor que 25, porque ya quitamos todos los obesos y todos los sobrepesos, solo quedan menores que 25. ¿Tenemos que especificarlo? No. Eso ya, todos son menores que Ahí 25. va, sí. Sí. Sí, ahora paréntesis, O6. 25, entonces, Entonces- entre comillas, Entonces ya todos tenían que ser O6. mayores o iguales que ¿cuánto? que 18, sí. 18,5. Entonces todos tendrían que ser mayores o iguales a 18. En este caso creo que es coma. Creo que es coma, en algunos es punto. Punto, acá es- Allá es punto en el acá hay caso mío. punto y acá hay coma. O sea, para en el el primero- punto decimal o coma decimal. En algunos computadores es coma, en otros es punto decimal. Si Si le te sale salió error, mal con es coma, otra vez. entonces es punto. ¿Sí? Ya. Se me salió lo... Ajá. Ajá. Cuidado, profe. Sí, cuidado. 18,5, punto y coma. Cuidado, ya. Se me salió lo de ahí, 18,5. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces va de 18,5 hasta menor a 25. ¿Y ese qué va a ser? Entre comillas, Es normal. normal. Entonces sería normal entre comillas. Cierro comillas, punto y coma. Ahora, ¿tengo que especificar lo de infrapeso? No, porque ya todos son menores que 18,5. Punto y coma. Todos los que y sobrarían, infrapeso. ajá, entonces punto y coma, infrapeso. Cierro comillas y cierro 3 veces los paréntesis. 1, 2 y 3. El morado, el rojo y el negro, ¿no es cierto? Abrí 3 paréntesis, tengo que cerrar 3 paréntesis. Ya, vi. ¿Listo? Sí, sí. Hemos encontrado un error. Entonces busca si es coma o si es punto. ¿Listo? En este caso el mío, vamos a ver si tiene error. Coma, no, ya quedó bien. 18 puntos. Y cuando terminen, doble clic aquí, Ahí a sí, ver, era punto el mío, punto. aquí izquierdo sostenido. Acá no sé. Sí, pero Lo cierto. así de... Bueno, voy a pausarlo. Ya me pareció una mitad, ya voy a sacar. Si salió algún error, normalmente debería ser por. En vez de 18,5, por ejemplo, no ser coma, sino ser punto. Revisen eso, bueno. Yo hice eso en la media. Listo, perfecto. ¿A ti ya te dio? Hice eso.
Lo voy a pausar. Está grande todo. Listo. Vamos bien, vamos para el tercer ejercicio. Vamos hacia la izquierda y abajo. Sería el tercer ejercicio que tiene que ver con las edades, ¿no es cierto? Entonces observen el de las edades, clasificación, edad, clasificación. ¿Ese será que lo explico? Ese yo creo que ya lo pueden hacer. Revísenlo. Yo voy a pausar esto un momentico, peguen una revisión y van a ver que con lo que se explicó eso ya lo pueden hacer. Bueno, entonces yo lo voy a pausar y ya lo hago rápido. Inténtenlo hacer ustedes primero y después ya lo explico. Bueno, voy a pausar. Igual sí.